chicos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su canal Wisdom Studio. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, el cual es ¿qué es una exportación? Así que el día de hoy vamos a aprender qué es una exportación desde cero y específicamente hablaremos, ¿no? Cómo funciona y por qué es importante en el ámbito peruano. Bien, dentro de la agenda tenemos primero qué es una exportación, luego qué son los productos tradicionales, qué son los productos no tradicionales y la diferencia entre ambos. Y para iniciar rápidamente, primero hablemos de exportación. Siempre habremos escuchado quizás la palabra exportación. Se dice que la exportación es una simple venta, una venta que se genera en un territorio extranjero. Como podemos ver en la descripción, dice, las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos de un país local hacia uno extranjero. Cuando nosotros comercializamos bienes locales hacia un destino extranjero, estamos directamente exportando. ¿Por qué la exportación es tan importante? Porque la exportación genera empleo, genera trabajo, genera economía, genera ingresos para el país. Así que es obviamente un factor esencial dentro de la economía actual de un gobierno. ¿Qué nos dice SUNAT acerca de la exportación? Nos dice específicamente que la exportación es de tipo definitiva. ¿Por qué definitiva? Porque todo lo que nosotros normalmente destinamos, ¿sí?, a un comercio en un país extranjero, pues obviamente llega con una finalidad de consumo. El caso, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que nosotros vendemos paltas, ¿sí? ¿Para qué venderíamos paltas desde Perú hasta Suiza? ¿Cuál sería la finalidad? Consumo, ¿cierto? Entonces, siempre las exportaciones tienen una característica esencial y esta característica es que las exportaciones comúnmente, porque no todas, ¿sí? Comúnmente son definitivas. SUNAT, en la Ley General de Aduanas, la 1053, en el artículo 60 específicamente, define la exportación definitiva de la siguiente forma. La exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida de territorio local de mercancías nacionalizadas o nacionales para su uso o consumo definitivo en el exterior. Esta no está afecta a tributo alguno. Entonces, cada vez que nosotros vendamos productos locales, nacionales, hacia un destino extranjero para su consumo definitivo fuera, obviamente estamos hablando de una exportación de tipo definitiva. ¿Ya? Algo importante que hay que resaltar es que esto no está afecto a ningún tipo de tributo. ¿Qué significa esto? Que no se cobran impuestos a las exportaciones. El gobierno ha definido que toda exportación tiene que estar libre e inafecta del pago de algún tipo de tributo, y esto lo hace con la finalidad de motivar al exportador. Mientras que el exportador no pague impuestos por sus exportaciones, él se sentirá mucho más motivado a poder seguir exportando constantemente y así generar más economía para el país. ¿Ok? Ahora, la exportación definitiva obviamente no puede ser realizada, ¿sí?, de manera libre. Siempre hay sujetos que comúnmente pueden llegar a efectuar este tipo de actividades. El procedimiento general de exportación definitiva es la siguiente. Específicamente hablando de sujetos, se dice que el exportador puede llegar a ser cualquier tipo de persona natural o jurídica. Cuando me refiero a natural es, por ejemplo, decir cualquier tipo de individuo. Podríamos ser quizás tú, yo o normalmente cualquiera que cuente simplemente con un DNI. O también de repente una persona jurídica, ¿sí? Una persona jurídica podría ser una organización, una empresa, un negocio, no lo sé. Pero personas naturales y jurídicas normalmente tienen la capacidad de poder exportar dentro del Perú. Ojo, siempre utilizando el régimen aduanero de exportación definitiva. Ahora, para ser exportador, ¿debo contar con algo? Es la pregunta. Sí, por ejemplo, si tú quieres exportar, lo único que necesitas es tu RUC, tu registro único de contribuyente. Puede ser un RUC 10 o un RUC 20, como lo dije, natural o jurídica, ¿sí? Pero tienes que tener la condición de habido. Ojo, tienes que tener dirección fiscal, obviamente tu RUC, y obviamente tienes que ser ubicable para SUNAT. Ahora, si no fuera así,
simplemente con un DNI puedes exportar, ¿no? No en el régimen de exportación definitiva, pero de repente en un régimen simple de exportación. Recuerda que la exportación definitiva se utiliza únicamente cuando nosotros exportamos montos mayores a los $5.000 FOB. Entonces, con DNI, ¿podré participar de este procedimiento general de exportación definitiva? No. De uno simple sí, pero básicamente de la definitiva no. Ahora, algo esencial también que tenemos que recordar es que si no llegaras a tener DNI por X motivo, supongamos que eres extranjero, tranquilamente lo vas a poder hacer con tu carnet de extranjería o de repente con tu pasaporte o un carnet de permiso temporal. Pero recuerda, siempre y cuando tengas este tipo, digamos, de elementos, ¿no? O RUC o DNI, o de repente pasaporte o carnet, tranquilamente vas a poder exportar y vas a poder ser sujeto a procedimiento general de exportación definitiva. ¿Ok? Eso lo dice la resolución de SUNAT 210-2004, obviamente, que se lanzó específicamente en este aspecto. Ahora, ¿qué tipo de documentos normalmente se necesitan para poder exportar? Recuerda, exportación definitiva, normalmente, montos mayores a $5.000 FOB, pues necesitan de forma obligatoria de contar con el acompañamiento de un agente aduana. Así que el agente aduana es quien te va a ayudar a generar la declaración aduanera de mercancías, la famosa DAM, ¿sí? Él es quien te va a ayudar. Ahora, para yo poder demostrar que he vendido, necesito un comprobante de pago, porque obviamente para poder llenar una DAN es necesario un comprobante de pago. Yo le diré a mi agente de aduana, ¿sabes qué? He vendido este producto, ahí está la factura, boleta de venta electrónica. ¿Sí? Con eso puedo amparar mi exportación, puedo demostrar que estoy obviamente, digamos, enfocado a realizar una exportación, pero sin un documento que no indique una venta, difícil, ¿no? Ahora, sí o sí se necesitan también documentos de transporte. Si yo voy a vender algo, necesito transar un contrato con un transportista y obviamente necesito tener a la mano un documento de transporte. Puede ser un Bill of Landing, una guía marítima, puede ser un Airway Bill, una guía aérea, o puede ser un Consignment Note, que es una carta aporte. Pero sí o sí tienes que tener un documento terrestre, aéreo o de repente marítimo. ¿Ok? Ahora, si en el caso tú estás exportando una mercancía restringida, ¿no? Una mercancía que no tiene impedimento de salir, pero sí necesita de un permiso, pues este requiere de un documento de control emitido por la entidad competente. En el motivo, ¿no? Supongamos, voy a exportar comida para animales. Ya, ojo, estás intentando exportar una mercancía restringida. Entonces, toda aquella mercancía restringida necesita un documento, un permiso de control. La entidad competente en el caso de la comida animal sería, en este caso, SENASA, ¿no? Y de igual forma con otro tipo de productos y otras entidades, dependiendo obviamente el procedimiento que se dé. ¿Ya? Esto se especifica en el control de mercancías restringidas y prohibidas, obviamente en el DESPA 00.06. Ahora, las exportaciones tranquilamente se clasifican según producto. Por ejemplo, las exportaciones o pueden ser tradicionales o no tradicionales. ¿Qué es una exportación tradicional? Una exportación tradicional pertenece al primer sector económico del país. Normalmente es del sector extractivo y normalmente también son materias primas. Por ejemplo, el oro, ¿no? En el ámbito mineral, o de repente en el sector pesca, los peces, calamares, potas, entre otros, o de repente otro bien quizás extraíble de la madre naturaleza. Normalmente los bienes tradicionales no pasan por un grado de alteración bastante brusco. Quiere decir que las exportaciones tradicionales son bienes que son extraídos directamente de la madre naturaleza y que no son alterados demasiado. Quiere decir que no tienen un valor añadido, ¿no? No hay un valor agregado, ¿sí? Que se les dé a estos bienes como para que puedan presentarse de una forma industrializada. No. Por ejemplo, si yo exporto oro de forma tradicional, sería directamente escarbando la tierra, encontrando una pepita de oro y así exportándolo al extranjero. Forma tradicional. ¿Sí? O de repente fundiéndola, ¿sí? Y grabando y exportando. Pero no estoy alterando mucho. Otra cosa sería exportar el oro transformado en un anillo, en una esclava, en una cadena, ¿no?
ahí sí estaría alterando. Ahí ya obviamente dejaría de ser un bien tradicional, porque ya dejó de ser una pepa de oro. Pasaría a ser un bien no tradicional. ¿Ok? Los bienes no tradicionales son los bienes transformados, los bienes alterados, los bienes industrializados, los bienes que pasan por distintas etapas de producción, donde son alterados por la mano del hombre. Hay una gran diferencia entre el tradicional y el no tradicional. Ejemplo y autoevaluación para todos ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? ¿Un tradicional o un no tradicional? Primero evaluemos. Fruto, café, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿En un estado industrializado o en un estado natural? Estado natural. Lo ves como fruto. Eso que ves ahí es el café. Entonces, si lo estás observando en un estado natural, significa que es un bien tradicional. ¿Cómo sería verlo industrializado? Obviamente tostado y pulverizado, quizás en una lata, con un nombre de marca. Café, listo para tomar. Ahí sería un no tradicional, porque pierde su condición de tradicional al ser directamente industrializado. Y bueno, eso sería todo pues por el día de hoy. Vamos a recordar esto, no lo olviden, hay que ponerlo en práctica y nos vemos en un próximo video. Hasta luego con todos. No se olviden suscribirse, por favor. Chao, chao.